¿Qué tal? Vamos a hablar sobre el método de adición estándar con mis compañeros, como pudieron ver. Yo soy su servidora Danaís y les voy a hablar sobre el método de adición estándar. Este método es particularmente útil para analizar muestras complejas, de las cuales probablemente puedan tener efectos de matriz. Este procedimiento implica preparar varias soluciones que contienen la misma cantidad de un estándar desconocido. Después se le va a añadir el estándar a diferentes cantidades y por último se va a hacer una dilución con un diluyente a un volumen fijo. Por ejemplo, tenemos aquí nuestros 5 matraces. Podemos ver que ya tienen el mismo volumen o la misma cantidad de solución que es nuestro estándar desconocido. Ahora vamos a añadir nuestro estándar a diferentes cantidades que pueden ir, por ejemplo, de 0, 1, 2, 3 o 4 mililitros, así correspondiente a cada matraz. Y ya por último vamos a agregar nuestro diluyente a la marca del matraz. Ahora, antes de pasar, supongamos que aquí ya tenemos ya tenemos nuestras varias alícuotas que van a tener un volumen X de una concentración CX. También vamos a llamar a BT la cantidad que se vierte a los matraces y a cada uno de ellos pues se le va a añadir un volumen variable que va a ser representado por BS de una disolución patrón o estándar del analito. Y también vamos a tener ese estándar del analito va a tener su concentración que ya es conocida, que le llamaremos CS. Ahora vamos a ver que para obtener una respuesta de nuestra medida nos vamos a basar en esta fórmula que nos representa la respuesta neta del instrumento. Aquí podemos ver que tenemos una constante de proporcionalidad y tenemos todas estas variables que habíamos comentado anteriormente. Ahora vamos a tener una gráfica lineal, por lo que vamos a tener nuestra ecuación lineal, que ya con nuestras variables sustituidas es esta que estamos señalando. Ahora, aquí ya vamos a tener una pendiente y una ordenada al origen. La pendiente se calcula de esta manera, que es la constante de proporcionalidad por la concentración conocida del analito entre el volumen que se añade a los matraces. Y ahora vamos a tener nuestra ordenada al origen, que se puede calcular con la constante de proporcionalidad, nuestra Bx, que nos representa el volumen que ya tenemos en nuestras alícuotas, Cx, que es la concentración de estas alícuotas, y Bt, que es la solución que se añade al matraz. Ahora, este análisis de la pendiente y de la ordenada al origen se puede hacer por un análisis de mínimos cuadrados, que vamos a obtener estos resultados, y de aquí tenemos que despejar Cx, que es la concentración de nuestra muestra original, que es lo que nos interesa. Entonces, esta Cx se obtiene por la relación entre la ordenada al origen y la pendiente. Y por último vamos a obtener que Cx es la ordenada al origen por la concentración conocida entre la pendiente por nuestro volumen de las alícuotas. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre la aplicación que tiene el método en nuestra industria, en la industria metalúrgica, y para ello vamos a tomar un ejemplo práctico. El ejemplo dice que en un laboratorio de Sonora se recopilaron muestras en una mina de oro y que estas muestras presentan una interferencia a la hora de ser medidas por distintos métodos, como lo son el DRX y el de espectroscopía UV-Vis. Para evaluar las interferencias de matriz emplearon el método de adición de estándar, el cual consistió en preparar muestras estándar a las que se les adicionó una cantidad constante de muestra y se aforaron y se cuantificaron los elementos de interés, que en este caso fueron oro y telurio. Las soluciones fueron de 2.5, 5 y 9 mililitros respectivamente de muestra y estas fueron cuantificadas por espectroscopía de absorción de flama atómica. Bueno, para determinar si existe o no una interferencia por efecto de matriz para la medición de un analito, primeramente se deben de graficar las curvas de calibración, que son de absorbancia versus concentración. Esto se va a hacer con y sin adición de un estándar, es decir, usando un estándar sin muestra y con diferentes volúmenes de adición. Si la absorbancia se incrementa con un volumen de adición, existe una interferencia de matriz. En el caso de que la pendiente no cambie, este efecto no se presenta. Y finalmente, si existe una disminución en la absorbancia al incrementar el volumen de adición, esto quiere decir que no se trata de un efecto de matriz, sino de una interferencia química.
Bueno, en esta gráfica podemos observar, es la gráfica de la absorción contra la concentración en el caso del oro. Los resultados son lineales, concuerdan entre ellos con un valor de por ciento de error mínimo dentro de lo esperado, por lo cual podemos asumir que dentro de la adición de estándar de oro no existen interferencias. Asimismo, aquí podemos ver los valores del volumen de la muestra, la pendiente, la ordenada de origen y el coeficiente de concentración, de correlación, perdón. Ya con estos valores podemos medir la concentración de oro. Sin embargo, lo que estamos buscando es cuál es el valor que está dando interferencia. Gracias a estos valores podemos saber que el oro no es. Y de manera análoga a la cuantificación del oro, se realiza la cuantificación de las curvas de calibración para la concentración contra absorción del telurio. En estas gráficas sí podemos observar cómo existe una diferencia en la pendiente de las distintas gráficas que se realizaron. Estas diferentes pendientes nos dan a entender que los valores no están siendo medidos de manera adecuada y por lo tanto existe una interferencia dentro del valor medido. Gracias a esto podemos saber que el telurio es el objeto que está o el elemento que está causando esta interferencia. Con el método de la curva de calibración, bueno, mejor dicho, de la adición del estándar, la concentración medida del telurio fueron de 89.9 gramos sobre tonelada. Debido a que estos valores fueron hechos con interferencias de la matriz, se utilizaron supresores llamados diurea para poder medir la concentración de una manera más óptima. Con esto se obtuvieron valores de 146 gramos por tonelada de telurio. Debido a esto, se sabe que existe una interferencia química. La matriz no está realizando ninguna interferencia. Sin embargo, hay otros elementos que están interfiriendo con la medición que nos están dando otros valores. Ok, bueno, ahora vamos a poner en práctica todo lo que hemos aprendido desde la parte teórica. Como podemos ver, el siguiente problema, si pausan el video lo pueden analizar por un momento. Y aquí lo que tenemos es que tenemos una concentración conocida que es la del estándar de 11.1 partículas por millón de hierro 3 más. Tenemos un volumen conocido que es el de 10 mililitros, que es el volumen de las alícuotas, y tenemos un volumen total de 50 mililitros. Y bueno, pasemos a la parte matemática. Aquí lo que tenemos que hacer es, bueno, una regresión lineal, como nos explicó nuestra compañera Dana, por diferencia de mínimos cuadrados. Entonces, se hace la regresión con los valores que nos da el problema, que son los que se muestran a la izquierda en la tablita esa. Entonces, realizando la regresión lineal, en el eje de las X tenemos el volumen que se fue añadiendo, en el eje de las Y la respuesta de la máquina, que para este caso es la absorbancia, y ya tenemos la ecuación de la regresión lineal, que es la que se muestra ahí. Bueno, en base a nuestra ecuación de la regresión lineal, podemos decir que la respuesta neta del instrumento en función del volumen conocido es igual a S es igual a 0.0, bueno, esa ecuación. A partir de esto, con la ecuación de de Cx, que fue la ecuación que nos presentó nuestra compañera Dana en un inicio, podemos calcular la concentración que presentan las alícuotas. Esto viene siendo de 7.01 partículas por millón. ¿Qué fue lo que se hizo? El valor de 0.2412 es la ordenada al origen de la ecuación de la regresión lineal. 11.1 es la concentración que tiene el estándar. 0.0382 es la pendiente de nuestra regresión lineal y 10 es el volumen de las alícuotas de la solución problema. Esta es una de las formas para calcular Cx, sin embargo hay otra, podemos extrapolar o bueno, podemos hacer una regresión a la respuesta cero del instrumento. Esto es, bueno, la respuesta del instrumento es igual a cero, ¿cuánto será el volumen de la solución? Para este caso fue de menos 6.34 mililitros. Y siguiente, por favor. Y bueno, en base a tenemos otra fórmula para el cálculo de la concentración del analito, que es la que les estoy mostrando a continuación. BS0 es el volumen de las alícuotas a la respuesta cero del instrumento. La CS, bueno, es la concentración del estándar. Y BX es el volumen de nuestras alícuotas. Haciendo la operación, llegamos al mismo resultado, que es de 7.01 partículas por millón. Entonces, eso vendría siendo todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención.